Mi nombre es Augusto Gallardo, y durante 12 años mi hogar fue la celda número 27 del Centro Penitenciario Norte de Ciudad de México. Hace apenas 3 meses que recuperé mi libertad, pero las cicatrices que dejó la traición siguen abiertas como el primer día. Aún recuerdo perfectamente el momento en que mi esposa Beatriz, la mujer con quien compartí 30 años de mi vida, me miró a los ojos frente al juez Ponce y declaró que yo había aceptado sobornos a cambio de manipular casos legales y aprobar alumnos que no merecían pasar. Si te intriga mi historia y quieres saber cómo enfrenté la traición de mi propia esposa, suscríbete ahora y activa las notificaciones. La mañana que cambió mi vida comenzó como cualquier otra. Me levanté temprano para preparar mis clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde enseñaba Derecho Constitucional desde hacía más de 20 años. Los estudiantes me respetaban y mis colegas valoraban mis conocimientos. Nunca imaginé que ese día perdería todo lo que había construido. Al llegar a mi oficina, mi asistente me informó que el rector Octavio Estrada solicitaba verme con urgencia. No era común que el rector pidiera reuniones individuales con los profesores, pero supuse que se trataba de mi investigación sobre el uso de fondos universitarios para proyectos de investigación. Llevaba meses notando irregularidades en los presupuestos, y había comenzado a documentarlas. «Profesor Gallardo, gracias por venir tan rápido», dijo Octavio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su traje impecable y su peinado perfecto contrastaban con la tensión que irradiaba. «Tenemos un asunto delicado que discutir». No me ofreció sentarme. En su oficina había 2 personas que no conocía, vestidas formalmente. Me presentó al inspector Joaquín Ruiz y a un abogado de la universidad. En ese momento, debí darme cuenta de que algo andaba mal, pero la sorpresa me impidió reaccionar apropiadamente. «Augusto, hemos encontrado pruebas que sugieren que has estado recibiendo dinero para alterar expedientes académicos y para influir en dictámenes legales usando tu prestigio como consultor externo», declaró Octavio con frialdad. «Hay transferencias, testimonios y documentos que te vinculan directamente». La acusación me golpeó como un puñetazo al estómago. Era absurdo, ridículo. Durante toda mi carrera había sido intachable, rechazando incluso ofertas legítimas de bufetes importantes por mantener mi independencia académica. «Esto es un error», respondí con la calma que pude reunir. «Jamás he aceptado un solo peso para favorecer a nadie». El inspector Ruiz sacó una carpeta y me mostró estados de cuenta con depósitos a mi nombre, correos electrónicos supuestamente enviados desde mi cuenta institucional y declaraciones firmadas de 3 estudiantes afirmando que habían pagado por aprobar mis materias. Todo era falso, fabricado con tal detalle que me dejó sin habla. «Tienes derecho a un abogado», dijo el inspector. «Te recomiendo que cooperes. La investigación lleva meses en curso y las pruebas son contundentes». Salí de la oficina escoltado por 2 agentes. En el pasillo, varios colegas observaron la escena con asombro. Algunos apartaron la mirada, como si mi simple presencia los contaminara. Otros cuchicheaban entre sí. La noticia se propagaría como fuego por toda la facultad en cuestión de horas. Llamé a Beatriz desde la patrulla. Su voz sonaba extraña, distante. «Beatriz, me están llevando detenido. Es un error, una acusación falsa. Necesito que contactes a nuestro abogado y...» «Augusto», me interrumpió con un tono que no reconocí. «Ya sé lo que está pasando. El inspector Ruiz me visitó esta mañana. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué el inspector había ido a ver a mi esposa antes de arrestarme?» «¿Qué te dijo?», pregunté, temiendo la respuesta. «Me mostró todo, Augusto. Los depósitos, los mensajes, las fotografías con esos estudiantes, fuera de los horarios de clase». Su voz se quebró. «¿Cómo pudiste?». «¡Es mentira!», exclamé, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. «Alguien está fabricando pruebas. ¡Tienes que creerme!». El silencio al otro lado de la línea fue más doloroso que cualquier respuesta. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Hablaré con Isabela, nuestra hija». Isabela acababa de terminar sus estudios de Derecho y estaba dando sus primeros pasos en un prestigioso bufete de abogados. Esta situación podría destruir su incipiente carrera. «No, espera. No le digas nada todavía. Deja que yo hable con ella», supliqué. «Ya es tarde», respondió Beatriz. «Las noticias vuelan. Ya debes saberlo». Colgó sin despedirse.
Las siguientes semanas transcurrieron en una pesadilla confusa de interrogatorios, visitas a juzgados y noches insomnes en una celda de detención preventiva. Mi abogado, un viejo amigo, hizo lo que pudo, pero las pruebas parecían sólidas y meticulosamente preparadas. Cada vez que refutábamos una acusación, aparecía otra evidencia más comprometedora. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. La sala estaba llena de periodistas, colegas y estudiantes. Algunos habían sido mis amigos durante décadas. Otros eran completos desconocidos, atraídos por el escándalo de un respetado profesor de Derecho Constitucional acusado de corrupción. Cuando llamaron a Beatriz al estrado, sentí un nudo en la garganta. Llevábamos casados 3 décadas. Habíamos construido una vida juntos, criado a nuestra hija, superado crisis, celebrado triunfos. Estaba seguro de que, a pesar de su confusión inicial, ahora me defendería. Pero cuando el fiscal comenzó su interrogatorio, supe que algo andaba terriblemente mal. «Señora Olmedo, ¿notó cambios en el comportamiento de su esposo durante el último año?», preguntó el fiscal. Beatriz, impecablemente vestida, asintió con una expresión de profunda tristeza que parecía ensayada. Augusto comenzó a llegar tarde a casa, a recibir llamadas que atendía en privado. Nuestra cuenta bancaria mostraba movimientos inusuales que él no podía explicar. Respondió con voz firme. Cuando le preguntaba, se ponía a la defensiva. ¿Alguna vez le confesó estar recibiendo dinero a cambio de favores académicos o profesionales? No directamente. Beatriz hizo una pausa dramática. Pero una noche, después de tomar más vino de lo habitual, mencionó que había encontrado formas de complementar su salario. Dijo que era ingenuo seguir siendo el único profesor honesto cuando el sistema estaba podrido. Nunca dije semejante cosa. La miré fijamente, buscando algún indicio de duda en sus ojos, alguna señal de que estaba siendo presionada. Pero Beatriz evitó mi mirada mientras continuaba destruyendo metódicamente mi reputación, mi carrera y mi libertad con cada nueva respuesta. ¿Reconoce estos documentos? El fiscal le mostró unos papeles. Beatriz los examinó y asintió. Son estados de cuenta de una cuenta bancaria que Augusto abrió sin informarme. Los descubrí por accidente mientras buscaba nuestro acta de matrimonio en su escritorio. Jamás abrí esa cuenta. Los documentos eran falsificaciones perfectas, pero falsificaciones al fin. Mi abogado objetó, señalando inconsistencias en las fechas y firmas, pero el juez Ponce desestimó nuestros argumentos. Durante su testimonio de casi 2 horas, Beatriz pintó la imagen de un hombre que había sucumbido gradualmente a la tentación del dinero fácil, un profesor que había perdido su brújula moral, un esposo que mentía constantemente. Con cada palabra, sentía que me hundía más en un abismo del que no podría salir. Cuando mi abogado tuvo su turno para contrainterrogarla, Beatriz se mostró firme, sin contradicciones, como si hubiera memorizado un guión perfecto. «Señora Olmedo», preguntó mi abogado, ¿no le parece extraño que un hombre con una trayectoria intachable de más de 30 años cambie tan radicalmente de comportamiento? «El dinero cambia a las personas», respondió ella con una frialdad que me heló la sangre. Quizás siempre fue así, y yo no quise verlo. Mi mirada buscó entre el público y encontré a Isabela, nuestra hija. Su rostro reflejaba confusión y dolor. A diferencia de su madre, ella no parecía convencida de mi culpabilidad, pero tampoco tenía los argumentos para defenderme. Después del testimonio devastador de Beatriz, el jurado tardó menos de 5 horas en declararme culpable. El juez Ponce, con quien había coincidido en varios congresos de derecho, evitó mirarme directamente mientras leía la sentencia. 12 años de prisión por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos. Augusto Gallardo. Su posición como educador y experto en derecho constitucional hace que sus crímenes sean particularmente graves, declaró con voz solemne. Ha traicionado la confianza de sus estudiantes, colegas y de la sociedad que lo consideraba un ejemplo. Mientras los guardias me esposaban para llevarme, busqué a Beatriz entre el público. La encontré sentada junto a Octavio Estrada, el rector. Estaban demasiado cerca el uno del otro. Sus manos se rozaban de una manera que me pareció familiar, íntima. Entonces lo entendí. No era solo una conspiración profesional. Había algo más, algo personal. Esa noche,
En mi celda temporal antes de ser trasladado al centro penitenciario, recibí la visita de Isabela. A sus 35 años, era la viva imagen de la mujer de la que me enamoré décadas atrás. Pero a diferencia de Beatriz, sus ojos mostraban la determinación y el sentido de justicia que yo siempre había intentado inculcarle. «Papá, no creo nada de lo que dijeron», susurró. «Te conozco. Esto no tiene sentido. Alguien fabricó todas esas pruebas, Isabela», respondí, sintiendo una mezcla de desesperación y alivio por tener al menos una persona que confiaba en mí. «Tu madre... No entiendo por qué hizo esto». Isabela apretó los labios, como si dudara en compartir algo. «He visto a mamá con el rector Estrada varias veces durante el último año», dijo finalmente. «Siempre pensé que eran reuniones relacionadas con la universidad, pero ahora no estoy segura. Una pieza del rompecabezas encajó en su lugar, pero aún faltaban muchas otras. Necesito que me ayudes, hija. Necesito que investigues qué está pasando realmente». «Ya he empezado», respondió con determinación. «Tengo un amigo en el departamento de informática de la universidad. Dice que pueden haber manipulado tu correo electrónico. Y estoy buscando a esos estudiantes que supuestamente pagaron por aprobar. Algo no cuadra en sus testimonios». La abracé con todas mis fuerzas, sabiendo que podría pasar mucho tiempo antes de volver a hacerlo. «Ten cuidado», le advertí. «Si fueron capaces de fabricar todo esto contra mí, no se detendrán ante nada para proteger su secreto». Isabela asintió, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Te sacaré de aquí, papá. No importa cuánto tiempo tome, probaré tu inocencia». Esa fue la promesa que me mantuvo vivo durante los 12 años siguientes. 12 años en los que aprendí a sobrevivir en un mundo donde mi título de doctor en Derecho no significaba nada, donde mis conocimientos sobre la Constitución no me protegían de la violencia y la humillación diarias, donde el respeto que había ganado a lo largo de décadas se evaporó en un instante. Beatriz nunca me visitó. Presentó la demanda de divorcio 3 meses después de mi encarcelamiento. No pedí nada. Firmé los papeles sin leerlos. Lo único que me quedaba era mi dignidad y la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz. Isabela venía cada semana, sin fallar. Me contaba sus avances como abogada. Me traía libros. Me mantenía conectado con el mundo exterior. Y más importante aún, continuaba investigando mi caso en secreto. Poco a poco, reunía fragmentos de información que, como piezas dispersas de un rompecabezas, comenzaban a revelar el contorno de una conspiración mucho más grande de lo que imaginaba. Fue durante su visita, número 457. Sí, las contaba, cuando Isabela apareció con una expresión diferente. Una mezcla de triunfo y miedo. «Encontré a Dolores Quintana», dijo en voz baja. «La antigua secretaria administrativa del rector. Está dispuesta a hablar». El nombre me resultaba familiar. Dolores había trabajado en la universidad durante décadas, siempre discreta, siempre presente en todas las reuniones importantes. Si alguien conocía los secretos de la institución, era ella. «¿Qué sabe?», pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba por primera vez en años. «Todo, papá. Lo sabe todo. Y tiene documentos que lo prueban». Esa noche, en mi celda, miré a través de la pequeña ventana enrejada hacia el cielo nocturno de Ciudad de México. Por primera vez en 12 años, sentí que las estrellas no estaban tan lejos. La libertad y la verdad se acercaban, y con ellas, la oportunidad de enfrentar cara a cara a quienes me habían robado mi vida. Nunca imaginé que la persona que más amaba en el mundo sería capaz de semejante traición. Pero pronto, muy pronto, Beatriz, Octavio y todos los demás involucrados tendrían que mirarme a los ojos nuevamente. Esta vez, yo no sería el acusado, sería el acusador. Los primeros días después de mi liberación fueron como despertar de un largo y doloroso sueño. Caminar por las calles de Ciudad de México sin un guardia vigilándome, sentir el aroma del café recién hecho en una cafetería cualquiera, escuchar conversaciones triviales de personas que no eran criminales. Todo me resultaba extraño y maravilloso a la vez. Isabela insistió en que me quedara en su apartamento. Mi antigua casa, la que compartí con Beatriz durante casi 3 décadas, había sido vendida años atrás. No quedaba nada de mi vida anterior. Mis libros, mis documentos, mis recuerdos,
Todo se había dispersado como hojas al viento. «Tomás vendrá esta tarde», me informó Isabela mientras preparaba el desayuno. «Dice que tiene información importante». Tomás Rivera había sido uno de mis estudiantes más brillantes. Ahora, como prometedor fiscal del distrito, había estado ayudando a Isabela a investigar mi caso en secreto durante los últimos 2 años. «¿Mencionó de qué se trata?», pregunté, observando por la ventana el movimiento incesante de la ciudad que había continuado su curso, mientras mi vida se detenía tras los barrotes. No quiso decirlo por teléfono, pero sonaba emocionado. Respondió mi hija, colocando una taza de café frente a mí. «Creo que tiene algo concreto sobre Dolores Quintana». La antigua secretaria del rector Estrada era nuestra principal esperanza. Según lo que Isabela había logrado averiguar, Dolores se había jubilado repentinamente poco después de mi condena, recibiendo una generosa compensación que no correspondía a su posición. Demasiado generosa para ser normal. «¿Has logrado contactarla directamente?», pregunté. «Es complicado». Isabela se sentó frente a mí. Parece asustada. Aceptó hablar con Tomás una vez, pero luego desapareció. Cambió su número de teléfono y se mudó de su antigua dirección. Asentí en silencio. El miedo era comprensible. Si Octavio y Beatriz habían sido capaces de enviarme a prisión con pruebas fabricadas, ¿qué no harían para silenciar a alguien que podría exponerlos? Tomás llegó puntualmente a las 4 de la tarde. A sus 42 años conservaba la misma energía e inteligencia que lo habían destacado como estudiante. Pero ahora había algo más en su mirada. Una determinación forjada en años de lidiar con la corrupción del sistema judicial. «Profesor Gallardo», me saludó con un fuerte apretón de manos. «No sabe cuánto me alegra verlo fuera de ese lugar». «Gracias por todo lo que has hecho, Tomás», respondí sinceramente. «Isabela me ha contado tu invaluable ayuda». Nos sentamos en la pequeña sala mientras Isabela servía café. La formalidad inicial dio paso a una conversación más directa. «La encontré», anunció Tomás sin preámbulos. «Dolores Quintana vive ahora en Cuernavaca, bajo otro nombre. Pero más importante aún, tiene documentos». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de documentos?» «Copias de correos electrónicos entre el rector Estrada y varias personas, incluida su exesposa, donde discuten explícitamente cómo fabricar las pruebas contra usted», explicó Tomás, inclinándose hacia adelante. «También tiene registros de transferencias bancarias sospechosas y, lo más importante, grabaciones de audio». «¿Grabaciones?», preguntó Isabela sorprendida. Tomás asintió, con una leve sonrisa de satisfacción. Aparentemente, Dolores tenía la costumbre de grabar las reuniones importantes para tomar notas precisas después. Nadie le daba importancia, porque era una secretaria mayor, casi invisible para ellos, pero grabó conversaciones cruciales. La esperanza, esa emoción que había mantenido a raya durante 12 años, para no volverme loco, comenzaba a crecer en mi interior. «¿Por qué no presentó esas pruebas durante mi juicio?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Miedo», respondió Tomás simplemente. «Y culpa». Me dijo que cuando entendió la magnitud de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Estrada la amenazó directamente, pero guardó las pruebas como un seguro de vida. Isabela, siempre práctica, fue al grano. «¿Está dispuesta a entregarlas ahora? ¿A testificar?». Tomás hizo una mueca. «Ahí está el problema. Quiere ayudar, pero teme por su seguridad. Estrada sigue siendo poderoso. Y hay algo más que debemos considerar». «¿Qué cosa?», pregunté. «El estatuto de limitaciones para algunos de los delitos ha expirado», explicó Tomás. «No podríamos llevar a todos los implicados ante la justicia por la vía penal convencional, al menos no por todos los cargos. Pero existe otra posibilidad. Una demanda civil», completó Isabela, su mente jurídica trabajando a toda velocidad. «Podríamos demandarlos por daños y perjuicios. No hay limitación para eso. Y con las pruebas adecuadas». «Exactamente», confirmó Tomás. «Y también está la posibilidad de reabrir su caso para limpiar completamente su nombre, profesor. Con las nuevas evidencias, podríamos conseguir una declaración oficial de su inocencia». Me levanté y caminé hacia la ventana. La tarde caía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Durante años, había imaginado este momento, la posibilidad de demostrar mi inocencia y enfrentar a quienes me traicionaron. Pero ahora que parecía al alcance de la mano, sentía una extraña inquietud.
¿Qué sabes de Beatriz? Pregunté sin voltear. El silencio que siguió me dio la primera respuesta. Cuando finalmente Tomás habló, su tono era cauteloso. Se casó con Estrada 2 años después de su encarcelamiento. Viven en una mansión en Las Lomas. Él renunció a la rectoría hace 5 años, pero sigue siendo miembro del Consejo Universitario y tiene conexiones políticas importantes. Asimilé la información en silencio. Así que oficializaron su relación. Mi intuición aquella última vez en la corte había sido correcta. Necesito verla, dije finalmente. ¿A Beatriz? Isabela sonaba alarmada. Papá, no creo que sea buena idea. No para confrontarla, no todavía. Aclaré, volviéndome hacia ellos. Necesito entender. Necesito mirarla a los ojos una vez más, antes de decidir cómo proceder. Tomás e Isabela intercambiaron miradas preocupadas. Podría alertarlos sobre lo que sabemos, advirtió Tomás. No si lo hacemos correctamente, respondí, con un plan formándose en mi mente. Haré que parezca un encuentro casual. Después de 12 años en prisión, he aprendido algunas cosas sobre el engaño. El café El Pendular, en la colonia Condesa, era conocido por su clientela intelectual y artística. Según la información que Tomás había conseguido, Beatriz acudía allí todos los jueves por la tarde para reunirse con su círculo literario. Algunos hábitos nunca cambian. Me senté en una mesa del rincón, parcialmente oculto por una estantería de libros. A mis 69 años, con el cabello completamente blanco y las marcas que la prisión había dejado en mi rostro, dudaba que me reconociera inmediatamente. Me escudé tras un libro de Carlos Fuentes y esperé. Ella llegó a las 5 en punto, puntual como siempre. A pesar de los años, Beatriz seguía siendo una mujer hermosa. Su cabello, ahora plateado, estaba perfectamente arreglado. Su ropa, elegante y costosa, hablaba del nivel de vida que llevaba ahora. Se dirigió a una mesa donde 3 mujeres ya la esperaban. Besos, sonrisas, la naturalidad de quien no carga con el peso de haber destruido la vida de otro ser humano. La observé durante 1 hora, escuchando fragmentos de su conversación cuando su voz se elevaba ligeramente. Hablaban de literatura, de política, de viajes recientes a Europa. Beatriz mencionó que Octavio estaba en Washington por asuntos de la universidad. Su vida había continuado, imperturbable. Finalmente, sus amigas comenzaron a despedirse. Era el momento. Me levanté y me acerqué cuando quedó sola, terminando su té. «Hola, Beatriz», dije simplemente. Vi cómo su cuerpo se tensaba antes de levantar la mirada. Sus ojos, aquellos que una vez me miraron con amor, se abrieron con una mezcla de shock y miedo. Dejó caer la cucharilla que sostenía. «Augusto», susurró como si viera un fantasma. «¿Estás libre?» «Sí», completé, sentándome frente a ella sin pedir permiso. Desde hace 3 semanas. Su mirada recorrió nerviosamente el café, probablemente buscando una salida, evaluando si debía llamar a alguien. «Tranquila», dije con una calma que no sentía. «No vengo a hacerte daño. Solo quiero hablar». Beatriz recuperó parte de su compostura enderezando su postura. «No tenemos nada de qué hablar, Augusto. Todo quedó dicho hace 12 años». «¿Todo?», pregunté con suavidad. «Incluyendo la verdad sobre por qué mentiste en el tribunal. ¿Por qué me enviaste a prisión sabiendo que era inocente?». Un ligero rubor tiñó sus mejillas, pero mantuvo la mirada firme. «No mentí. Dije lo que sabía, lo que había visto. Lo que te convenía ver», corregí. «O lo que Octavio te convenció de que habías visto». Al mencionar el nombre de Estrada, noté una casi imperceptible contracción en su expresión. Tocaba un punto sensible. «Mi vida con Octavio no es asunto tuyo», respondió con frialdad. «Lo que tuvimos terminó hace mucho. Nunca te pregunté por tu vida actual», respondí, inclinándome ligeramente hacia ella. «Interesante que lo menciones inmediatamente». Beatriz tomó su bolso, claramente dispuesta a marcharse. «No tengo por qué escuchar esto. Si intentas acosarme, presentaré una denuncia». «¿Igual que presentaste un testimonio falso contra mí?», pregunté, manteniendo el tono bajo pero firme. «Dolores Quintana tiene una versión muy diferente de los hechos, Beatriz. Y tiene pruebas». El nombre de Dolores la detuvo en seco. Un destello de verdadero pánico cruzó su rostro antes de que pudiera controlarlo. «No sé de qué hablas», mintió, pero su voz había perdido firmeza. «Las grabaciones, Beatriz». «Los correos electrónicos».
Las transferencias bancarias, enumeré tranquilamente. Dolores guardó copias de todo, por si algún día las necesitaba. Beatriz se dejó caer nuevamente en la silla, su rostro súbitamente pálido. «No puedes probar nada», dijo, pero sonaba más como si tratara de convencerse a sí misma. «Han pasado 12 años. Nadie creerá a un ex convicto sobre la respetable esposa del rector Estrada». Completé su pensamiento. Tal vez, o tal vez, las pruebas hablen por sí solas. Correos electrónicos donde tú y Octavio discuten explícitamente cómo fabricar evidencia contra mí. Grabaciones donde planean mi caída. Me miraba ahora como nunca antes lo había hecho, con una mezcla de miedo y cálculo. «¿Qué quieres, Augusto?», preguntó finalmente. «Dinero. Venganza». La pregunta me tomó por sorpresa. En mis años en prisión había imaginado este momento de 1000 maneras. Había fantaseado con la justicia, con la reivindicación, incluso con la venganza. Pero ahora, frente a ella, sentía algo inesperado. Lástima. «Quiero entender», dije con sinceridad. «¿Por qué lo hiciste? 30 años juntos, una hija en común, una vida construida. ¿Todo eso no significó nada?». Beatriz desvió la mirada hacia la ventana. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, casi reflexivo. «Tú nunca lo entenderías. Siempre tan recto, tan perfecto, tan seguro de tu superioridad moral». Hizo una pausa. «Octavio me ofreció una vida diferente, emocionante. Y tú estabas metido en esa investigación que amenazaba con destruirlo todo». «¿La investigación sobre los fondos universitarios?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Asintió levemente. «Estabas cerca de descubrir los desvíos. Millones que Octavio había redireccionado a cuentas personales y a campañas políticas. Si publicabas tu informe, todo se vendría abajo. Él iría a prisión, su carrera estaría terminada. Así que decidieron enviarme a mí en su lugar», concluí. «Fue su idea», dijo rápidamente, como justificándose. «Él dijo que sería temporal, que en unos meses se arreglaría todo, y tú saldrías, que solo necesitaban tiempo para cubrir el rastro del dinero». «¿Y tú le creíste?», pregunté con incredulidad. «Al principio sí», admitió. «Después, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás». Un silencio pesado se instaló entre nosotros. En la mesa contigua, una pareja joven reía despreocupadamente. El contraste con nuestra conversación no podía ser mayor. «12 años, Beatriz», dije finalmente. «Me robaste 12 años de mi vida, 12 años que nunca volverán». Por primera vez pareció sentir el peso de sus acciones. Sus ojos se humedecieron. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. Me levanté lentamente. «Aún no lo he decidido, pero te aconsejo que hables con Octavio. Y pronto». Ella me agarró por la muñeca, un gesto sorprendentemente íntimo después de tanto tiempo. «Augusto, por favor», piensa en Isabela. Un escándalo así la afectaría también. Su carrera apenas comienza. La prensa... Retiré mi mano suavemente. «Debiste pensar en eso hace 12 años, cuando decidiste que tu amante era más importante que tu familia». Me dirigí hacia la salida, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Al llegar a la puerta, me volví una última vez. Beatriz seguía en la misma posición, como congelada en el tiempo. Nuestras miradas se encontraron a través del local. 12 años de dolor, traición y preguntas sin respuesta condensados en ese último intercambio silencioso. Afuera, la tarde había dado paso a la noche en Ciudad de México. Caminé varias cuadras, sintiendo el aire fresco en mi rostro, procesando lo que acababa de ocurrir. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Isabela. ¿Cómo fue? No podía resumir en un mensaje todo lo que acababa de suceder, todo lo que acababa de sentir. Simplemente respondí. Ella sabe que sabemos. El siguiente paso es Octavio. Mientras esperaba un taxi, observé el cielo nocturno apenas visible entre los edificios y las luces de la ciudad. 12 años atrás, miraba ese mismo cielo a través de los barrotes de mi celda, preguntándome si algún día podría limpiar mi nombre. Ahora estaba más cerca que nunca. Beatriz había confirmado implícitamente todo. La conspiración, las pruebas falsas, el motivo. Su confesión no sería suficiente en un tribunal, pero las pruebas que Dolores Quintana poseía sí lo serían. Ahora solo quedaba obtenerlas. El taxi se detuvo frente a mí. Al darle la dirección de Isabela,
sentí una determinación renovada. Mi encuentro con Beatriz había cerrado un capítulo doloroso, pero la verdadera justicia aún estaba por llegar, y para eso necesitaba enfrentar al hombre que había orquestado mi caída, Octavio Estrada. El viaje a Cuernavaca me trajo recuerdos de tiempos mejores. En otra vida, Beatriz y yo solíamos escapar a esta ciudad de clima privilegiado los fines de semana. Ahora regresaba por un motivo muy diferente: encontrar a Dolores Quintana, la mujer que podía devolverme mi honor. Tomás conducía mientras Isabela revisaba una carpeta con documentos en el asiento trasero. Después de mi encuentro con Beatriz, habíamos decidido movernos rápido. Era cuestión de tiempo antes de que ella alertara a Octavio, y no podíamos arriesgarnos a perder nuestra única oportunidad. Según mis fuentes, ahora se hace llamar Carmen Vega, explicó Tomás mientras tomábamos la carretera que serpentea entre las montañas. Vive en una pequeña casa en las afueras, bastante modesta considerando la generosa jubilación que recibió. ¿Estás seguro de que nos recibirá?, preguntó Isabela, siempre práctica. Le avisé que vendríamos, pero fue cautelosa, admitió Tomás. Al menos no se negó directamente. El paisaje urbano dio paso gradualmente a zonas más arboladas. Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, ofrecía un refugio perfecto para alguien que quisiera desaparecer sin alejarse demasiado de la capital. Llegamos a mediodía a una colonia tranquila de casas modestas pero bien cuidadas. La dirección que teníamos nos llevó a una vivienda de un solo nivel, con un pequeño jardín frontal lleno de bugambilias. Un refugio discreto y anónimo. Tomás tocó el timbre. Esperamos un largo minuto hasta que la puerta se entreabrió, revelando parte del rostro de una mujer mayor. Sus ojos nos estudiaron con evidente desconfianza. ¿Tomás Rivera?, preguntó con voz apenas audible. Sí, señora. Estos son Augusto Gallardo e Isabela, su hija. Como le mencioné por teléfono, sé quiénes son, interrumpió, abriendo un poco más la puerta. Pasen rápido. No quiero que los vecinos los vean. El interior de la casa era sencillo pero impecablemente ordenado. Fotografías de paisajes decoraban las paredes, pero no había imágenes personales, ningún rastro de familia o amigos. Era la casa de alguien que quería permanecer invisible. Dolores Quintana había envejecido desde la última vez que la vi, más de lo que correspondía al paso del tiempo. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño austero. Sus manos, con manchas propias de la edad, temblaban ligeramente mientras nos indicaba que nos sentáramos en la pequeña sala. «No tengo mucho tiempo», dijo, mirando nerviosamente por la ventana antes de cerrar completamente las cortinas. «Si descubren que estoy hablando con ustedes...» «Nadie nos siguió, señora Quintana», aseguró Tomás. «Tomamos todas las precauciones». Ella asintió, pero su expresión seguía siendo de profunda preocupación. «He vivido con miedo durante 12 años», confesó, sentándose finalmente. «Cada vez que suena el teléfono, cada vez que veo un auto desconocido en la calle, siempre pienso que me han encontrado». «¿Tan peligroso es Estrada?», preguntó Isabela. Dolores me miró directamente por primera vez. «Usted mejor que nadie debería saberlo, profesor Gallardo. Un hombre que puede fabricar pruebas tan perfectas que convencen a un tribunal, que puede manipular el sistema judicial completo. Ese hombre es capaz de cualquier cosa». Tenía razón. Por supuesto. Yo había pagado el precio de subestimar a Octavio Estrada. «Tomás nos dijo que usted tiene pruebas», dije, yendo directo al punto. «Pruebas que podrían limpiar mi nombre y exponer la verdad». Dolores se levantó lentamente y se dirigió a una habitación contigua. Regresó con una caja metálica de tamaño mediano que colocó sobre la mesa de centro. «Durante 28 años fui la secretaria personal de 3 rectores consecutivos», explicó mientras abría la caja. «Me volví invisible para ellos. La vieja Dolores, siempre presente, siempre eficiente, siempre ignorada». De la caja extrajo varios dispositivos de almacenamiento, carpetas con documentos y un pequeño reproductor de audio anticuado. Empecé a grabar las reuniones cuando el rector anterior me lo pidió, para mantener registros precisos. Cuando Estrada asumió el cargo, simplemente continué haciéndolo. Él nunca preguntó, y yo nunca dejé de grabar. Tomó uno de los dispositivos y lo conectó al reproductor. Tras unos segundos de estática, escuchamos claramente la voz de Octavio Estrada. «El problema es Gallardo.
Su investigación sobre los fondos del proyecto Zacatecas está demasiado avanzada. Si presenta su informe al Consejo la próxima semana, estamos acabados. Una voz femenina que reconocí inmediatamente respondió: Beatriz. ¿No podemos simplemente detener la investigación? Eres el rector, después de todo. No es tan simple. Tiene demasiados datos, demasiadas pruebas. Y conoces a Augusto. Es obstinado cuando cree que está haciendo lo correcto. Un breve silencio, y luego la voz de Beatriz nuevamente. Entonces, ¿qué sugieres? Tengo un plan. Pero necesitaré tu ayuda, querida. Un testimonio de su esposa. Eso sería irrefutable. Dolores detuvo la grabación. Me encontré apretando los puños con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Escuchar la conspiración en las propias voces de sus autores era diferente a simplemente conocer la verdad. Era visceral, doloroso. Hay más, continuó Dolores, mostrando una carpeta. Correos electrónicos donde discuten cómo falsificar los estados de cuenta, cómo manipular mi firma electrónica para crear documentos, cómo contactar a estudiantes dispuestos a mentir por dinero. ¿Por qué no dijo nada durante el juicio?, preguntó Isabela, con un tono que mezclaba incredulidad y reproche. Los ojos de Dolores se humedecieron. Cuando entendí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El día que intenté hablar con la fiscalía, recibí una visita de 2 hombres. No se identificaron, pero el mensaje fue claro. Si hablaba, mi hijo en Veracruz tendría un accidente. Mi nieta pequeña también. Hizo una pausa para recuperar la compostura. Lo único que pude hacer fue guardar las pruebas, copias de todo, y esperar a que algún día fuera seguro hacer lo correcto. Tomás revisaba meticulosamente los documentos, su expresión cada vez más animada. Esto es oro puro desde el punto de vista legal, dijo. Con estas pruebas podemos no solo limpiar completamente su nombre, profesor, sino llevar a Estrada y a todos los implicados ante la justicia. No todos los delitos han prescrito, añadió Isabela, que también examinaba los documentos. Fraude continuado, obstrucción a la justicia, amenazas, podrían enfrentar cargos serios. Mientras ellos discutían los aspectos legales, yo observaba a Dolores. Había algo en su expresión que me inquietaba, una mezcla de alivio y miedo aún más profundo. «No es tan simple, ¿verdad?», le pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza. «Estrada tiene conexiones muy altas, profesor. Políticos, jueces, empresarios. Si esto se hace público, muchos podrían caer con él. Personas poderosas que no dudarían en...». No necesitó completar la frase. Entendí perfectamente las implicaciones. «Entonces, ¿qué sugiere?», pregunté. «Un acuerdo», respondió tras una breve vacilación. «Utilice estas pruebas para negociar, no para destruir. Limpie su nombre, obtenga una compensación justa, pero no busque llevarlos a prisión. Sería más seguro para todos». Isabela, que había estado escuchando, intervino con indignación. «Más seguro para ellos», querrá decir. Mi padre pasó 12 años en prisión por un crimen que no cometió. ¿Y ahora deberíamos conformarnos con menos que justicia completa? Entendía la posición de ambas. Mi hija quería justicia absoluta, como correspondía a su juventud e idealismo. Dolores, con la sabiduría de quien ha visto las consecuencias de enfrentar al poder, sugería prudencia. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente. «Pero lo que sí tengo claro es que necesitamos estas pruebas. Son mi única oportunidad de limpiar mi nombre». Dolores pareció dudar. Miró nuevamente hacia la ventana, como si esperara ver a alguien vigilando. «Pueden llevarlas», dijo finalmente. «He vivido con esta carga demasiado tiempo. Pero prométame una cosa, profesor Gallardo». «¿Qué cosa?». «Que seré la última en saber qué decidió hacer con ellas», respondió con una sonrisa triste. «Así podré decir honestamente que no sé nada si vienen a preguntarme». Tomás guardó cuidadosamente todos los documentos y dispositivos en su maletín mientras yo me acercaba a Dolores y tomaba sus manos temblorosas entre las mías. «Gracias», dije con toda la sinceridad de mi corazón. «Sé el riesgo que ha tomado al guardar estas pruebas, al recibirnos hoy. Nunca lo olvidaré». Ella apretó ligeramente mis manos. «Haga lo correcto, profesor, lo que sea que eso signifique para usted». Nos despedimos rápidamente. Al salir, noté que Dolores volvía a mirar nerviosamente por la ventana, como si nuestra visita hubiera intensificado su perpetuo estado de alerta. Me pregunté si yo también viviría así el resto de mi vida.
mirando constantemente por encima del hombro, esperando que el pasado volviera para atormentarme. Durante el viaje de regreso a Ciudad de México, los tres permanecimos mayormente en silencio, cada uno absorbido en sus propios pensamientos. Ocasionalmente, Tomás o Isabela comentaban sobre algún documento particularmente revelador, pero la magnitud de lo que habíamos descubierto parecía requerir un respeto silencioso. Las grabaciones y documentos confirmaban todo lo que había sospechado durante años. Octavio Estrada, al descubrir que mi investigación sobre los fondos universitarios estaba a punto de exponer un esquema de desvío de millones de pesos, había orquestado mi caída. Beatriz, seducida por las promesas de poder, dinero y estatus, había aceptado testificar contra mí. Entre ambos habían fabricado pruebas tan convincentes que engañaron al tribunal completo. Pero había más, mucho más de lo que había imaginado. Los documentos revelaban una red de corrupción que se extendía mucho más allá de la universidad. Políticos que recibían fondos desviados para sus campañas, empresarios que obtenían contratos inflados a cambio de donaciones, incluso jueces que miraban hacia otro lado cuando convenía. Y en el centro de todo, como una araña en su telaraña, Octavio Estrada. Al llegar al apartamento de Isabela, extendimos todos los documentos sobre la mesa del comedor. Tomás conectó uno de los dispositivos a su laptop y comenzó a hacer copias de seguridad. «Es impresionante», dijo revisando los archivos. Estrada no dejó cabos sueltos. Hasta el más mínimo detalle fue cuidadosamente planeado. «El hombre es meticuloso y despiadado», añadió Isabela. «Mira estos correos donde discute cómo presionar a los estudiantes para que testifiquen». Les ofreció calificaciones perfectas en todas sus asignaturas, además de dinero. A uno incluso le prometió un puesto en el departamento jurídico después de graduarse. Yo escuchaba sus comentarios mientras revisaba una de las grabaciones más recientes. Era una conversación entre Estrada y alguien cuya voz no reconocí, fechada apenas 2 años atrás. «El asunto Gallardo está completamente cerrado», decía Estrada con confianza. «Nadie cuestionará nunca ese caso, y si lo intentan, tenemos amigos en los lugares adecuados». La otra voz, profunda y autoritaria, respondía: «Más te vale. No podemos permitirnos ningún escrutinio sobre esos fondos, especialmente ahora que el proyecto se ha expandido». Esta grabación sugería que el esquema de corrupción no solo continuaba, sino que se había ampliado con los años. Mi encarcelamiento no había sido el fin de la historia, sino apenas el principio de una operación mucho mayor. «Tenemos suficiente para hundir a media ciudad universitaria», comentó Tomás, cerrando finalmente su laptop. «La pregunta es, ¿cómo procedemos?». Era la pregunta del millón. Las palabras de Dolores resonaban en mi mente. Un acuerdo discreto podría ser más seguro. Pero, ¿era lo correcto? «Necesito ver a Octavio», dije finalmente. Cara a cara. Isabela me miró alarmada. «Papá, es demasiado peligroso. Este hombre te envió a prisión durante 12 años sin pestañear. ¿Quién sabe de lo que es capaz si se siente acorralado? Precisamente por eso necesito verlo», respondí. «Necesito entender a qué nos enfrentamos realmente antes de decidir cómo proceder». Tomás, que había permanecido pensativo, intervino. «Podría organizarse. Estrada regresa mañana de Washington. Tengo un colega en la fiscalía que podría ayudarnos a concertar una reunión oficial». «¿Oficial?», preguntó Isabela. «Una entrevista preliminar», explicó Tomás. «Podemos decir que estamos investigando irregularidades en la universidad durante su periodo como rector. Nada específico sobre el caso del profesor Gallardo, solo lo suficientemente vago para que acepte reunirse sin levantar todas sus alarmas. La idea tenía mérito. Un encuentro oficial, en un entorno controlado, minimizaría los riesgos. Hagámoslo, decidí. Pero con una condición. Quiero que sea en la universidad, en su territorio. Quiero ver su reacción cuando me vea allí después de todos estos años». Esa noche, mientras Isabela dormía, revisé nuevamente las pruebas. Cada documento, cada grabación, cada correo electrónico era un recordatorio de cómo mi vida había sido destrozada por la ambición y la corrupción. 12 años de mi vida que nunca recuperaría. Encontré una fotografía entre los documentos. Mostraba a Estrada y Beatriz en un evento universitario, sonriendo para la cámara, elegantes y despreocupados. Por la fecha, debió ser tomada mientras yo ya estaba en prisión.
Ver la felicidad en sus rostros, mientras yo sufría el infierno carcelario, despertó una ira que creía haber controlado. Siempre me consideré un hombre de principios, un defensor de la justicia y la legalidad. Mis estudiantes me admiraban por ello. Pero ahora, con las pruebas en mis manos y la posibilidad de venganza al alcance, sentía una tentación oscura creciendo en mi interior. ¿Qué haría cuando tuviera a Octavio Estrada frente a mí? ¿Buscaría justicia o venganza? ¿Había una diferencia real entre ambas después de lo que me habían hecho? El amanecer me encontró aún despierto, contemplando estas preguntas. En unas horas, enfrentaría al hombre que había destruido mi vida. Y en ese momento, tendría que decidir qué clase de hombre era yo, después de 12 años de injusticia. El campus universitario no había cambiado mucho. Los mismos edificios, los mismos jardines, los mismos estudiantes apresurados entre clases, pero yo era diferente. Cada paso que daba por esos pasillos familiares despertaba recuerdos de una vida anterior, de un hombre que ya no existía. Algunos profesores mayores me reconocieron al pasar. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida rápidamente por incomodidad. Nadie se acercó a saludarme. Era un fantasma caminando entre los vivos. La oficina del consejo universitario estaba en el edificio principal. Tomás había arreglado todo según lo planeado. Octavio Estrada nos esperaba para una entrevista sobre irregularidades administrativas históricas. No tenía idea de que yo estaría presente. Mientras subíamos las escaleras, Isabela apretó mi mano brevemente. «Estamos contigo, papá», dijo en voz baja. Tomás, en su papel oficial de fiscal, encabezaba nuestra pequeña comitiva. Su presencia legitimaba nuestra visita y nos daba un manto de protección legal. La secretaria nos anunció. Segundos después, nos encontramos en la amplia oficina que alguna vez había pertenecido a 3 rectores consecutivos. Octavio Estrada, de pie junto a un imponente escritorio de caoba, nos recibió con una sonrisa profesional que se congeló en su rostro cuando me vio. «Buenos días, Octavio», dije con una calma que no sentía. «Ha pasado mucho tiempo». El color abandonó el rostro de Octavio Estrada como si hubiera visto un fantasma. En cierta forma, era exactamente lo que estaba viendo. El fantasma de un hombre al que había enviado a morir en vida entre los muros de una prisión. El fantasma de un crimen que creía enterrado para siempre. «Augusto», murmuró finalmente, recuperando parte de su compostura. «Qué sorpresa. ¿No sabía que habías sido liberado?», completé, sosteniéndole la mirada. «Hace poco más de un mes. Tiempo suficiente para poner algunas cosas en orden». Sus ojos se movieron rápidamente hacia Tomás, buscando una explicación para mi presencia. El joven fiscal mantuvo una expresión profesional impenetrable. «Como le informamos, doctor Estrada, estamos realizando una investigación preliminar sobre ciertas irregularidades administrativas durante su periodo como rector», explicó Tomás con tono formal. «El profesor Gallardo está colaborando con nosotros como testigo clave». La palabra «testigo» pareció activar todas las alarmas en Octavio. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos buscaban instintivamente apoyo en el borde del escritorio. El hombre que había manipulado hábilmente el sistema para destruirme ahora parecía repentinamente vulnerable. Por supuesto», dijo Estrada, haciendo un gesto hacia las sillas frente a su escritorio. «Por favor, tomen asiento. Estoy a su completa disposición». Nos sentamos. Isabela a mi izquierda, Tomás a mi derecha. Un pequeño frente unido contra el hombre que había orquestado mi caída. El silencio que siguió fue deliberado por mi parte. Dejar que la incomodidad creciera, que la incertidumbre se instalara en su mente. «¿Beatriz te llamó, supongo?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. La sorpresa cruzó brevemente su rostro. No esperaba que fuera tan directo. «No sé a qué te refieres», respondió con cautela. «Estamos aquí para hablar de asuntos administrativos, ¿no es así?», sonreí levemente. «El mismo juego de siempre. Negar, desviar, confundir. La vi hace unos días», continué como si no hubiera hablado. «Tuvimos una conversación interesante sobre el pasado, sobre decisiones tomadas, sobre traiciones». Estrada miró a Tomás, buscando ayuda, pero el fiscal simplemente sacó una pequeña grabadora digital y la colocó sobre el escritorio. «Esta entrevista será grabada como parte del procedimiento estándar», informó Tomás.
para protección de todas las partes involucradas. La tensión en la habitación era casi palpable. Estrada, acorralado pero aún tratando de mantener el control, se acomodó en su silla y adoptó una expresión de falsa calma. «No tengo nada que ocultar», declaró. «He servido a esta universidad durante décadas con total transparencia y dedicación». «¿Como yo?», respondí. «Hasta que fui acusado falsamente de corrupción y enviado a prisión por 12 años». Estrada sacudió la cabeza con fingida tristeza. «Un caso lamentable, sin duda. Pero como recordarás, Augusto, yo no fui quien te acusó. Las pruebas hablaron por sí solas. El tribunal decidió. Pruebas fabricadas», intervino Isabela, incapaz de contenerse. «Testimonios falsos. Todo orquestado por usted». Los ojos de Estrada se estrecharon al mirarla. «Señorita Gallardo, entiendo su dolor y su lealtad hacia su padre, pero esas son acusaciones muy serias sin fundamento». Tomás abrió su maletín y extrajo una carpeta. «Sobre eso, doctor Estrada», dijo con tono profesional, «hemos recibido información que contradice la versión oficial del caso del profesor Gallardo. Información que sugiere una conspiración deliberada para incriminarlo falsamente». La máscara de serenidad de Estrada comenzó a resquebrajarse. Una casi imperceptible gota de sudor apareció en su frente. «¿Qué tipo de información?», preguntó, su voz ligeramente más aguda. En lugar de responder, Tomás presionó un botón en la grabadora. La voz de Estrada, más joven pero inconfundiblemente suya, llenó la habitación. «El problema es Gallardo. Su investigación sobre los fondos del proyecto Zacatecas está demasiado avanzada. Si presenta su informe al Consejo la próxima semana, estamos acabados». Luego la voz de Beatriz, clara como el agua. «¿No podemos simplemente detener la investigación? Eres el rector, después de todo. No es tan simple. Tiene demasiados datos, demasiadas pruebas. Y conoces a Augusto. Es obstinado cuando cree que está haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué sugieres?» «Tengo un plan, pero necesitaré tu ayuda, querida. Un testimonio de su esposa. Eso sería irrefutable». Tomás detuvo la grabación. El silencio que siguió fue absoluto. Observé cómo la realidad golpeaba a Estrada como una ola. Sus ojos revelaban cálculos desesperados, evaluando posibilidades, buscando salidas. «Esa grabación podría estar manipulada», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Cualquiera puede editar audio hoy en día». «Tenemos docenas de grabaciones», respondió Tomás, «además de correos electrónicos, transferencias bancarias, testimonios. Un expediente completo sobre cómo usted y Beatriz Olmedo conspiraron para enviar a un hombre inocente a prisión». La fachada de Estrada se desmoronaba por momentos. Sus ojos se movían entre nosotros tres, como un animal acorralado buscando una ruta de escape. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente bajando la voz. «Si esto es algún tipo de negociación, podríamos discutirlo en privado». Había llegado el momento que había imaginado durante 12 años en mi celda. El momento de la confrontación final, de la justicia, de la reivindicación. Y sin embargo, mirando al hombre desesperado frente a mí, sentí algo inesperado, una profunda calma. «No estamos aquí para extorsionarte, Octavio», dije con voz serena. «Estamos aquí para que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Si estas grabaciones se hacen públicas, estarás acabado», añadió Isabela. «Tú, mi madre, todos los involucrados». Estrada se pasó una mano por el rostro, súbitamente envejecido 10 años. «Fue necesario», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Tu investigación habría expuesto demasiadas personas importantes involucradas. No podíamos permitirlo. Era la confesión que no esperaba obtener tan fácilmente. La confirmación final de lo que ya sabíamos». «¿Necesario?», repetí, inclinándome hacia él. «¿Era necesario destruir mi vida? ¿Era necesario que mi esposa me traicionara? ¿Era necesario que pasara 12 años encerrado como un criminal? Intenté arreglarlo después», se defendió débilmente. «Cuando las aguas se calmaron, intenté que redujeran tu sentencia. Pero para entonces, el caso había cobrado notoriedad. Demasiados ojos puestos en él. Era imposible sin levantar sospechas. Sus excusas sonaban huecas, patéticas. El gran Octavio Estrada, el poderoso rector que había construido un imperio de influencias,
reducido a un hombre asustado tratando desesperadamente de justificar lo injustificable. Tomás, siempre el profesional, retomó el control de la situación. Doctor Estrada, dadas las circunstancias tenemos dos opciones para proceder, explicó con calma. Podemos presentar formalmente todas estas pruebas a la Fiscalía General, lo que resultaría en cargos por fraude, manipulación de pruebas, falso testimonio, obstrucción a la justicia y varios delitos más. O... Dejó la frase inconclusa deliberadamente. Estrada, aferrándose a esa pequeña esperanza, completó. O podemos llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, continuó Tomás. Un acuerdo que garantice justicia para el profesor Gallardo sin necesariamente destruir por completo su vida y la de los demás implicados. Era el momento de la verdad. Durante 12 años había soñado con venganza, con ver a Octavio y Beatriz tras las rejas, sufriendo como yo había sufrido. Pero ahora, frente a la posibilidad real, me preguntaba si eso realmente repararía algo, si me devolvería los años perdidos, si sanaría las heridas. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Estrada, un destello de esperanza en sus ojos. Miré a Isabela, que asintió levemente, y luego a Tomás, que me cedió la palabra con un gesto. Esto era entre Estrada y yo. Quiero 3 cosas, dije, mirándolo directamente a los ojos. Primero, una declaración formal de mi inocencia. Una exoneración completa, pública y oficial. Estrada asintió inmediatamente. Puedo arreglar eso. Tengo contactos en... Segundo, lo interrumpí. Una compensación económica justa por los 12 años que me robaste. No para mí, sino para crear una fundación que ayude a otros presos injustamente condenados. Otra vez, asintió sin dudar. El dinero no era problema para él. Y tercero, continué, inclinándome ligeramente hacia adelante. Quiero que tanto tú como Beatriz renuncien a todos sus cargos y posiciones de poder. Que se retiren completamente de la vida pública y académica. Para siempre. Esto último lo hizo palidecer. Su poder, su influencia, su posición social. Estaba pidiéndole que renunciara a todo lo que valoraba. Eso es... extremo, protestó débilmente. 12 años en prisión también lo fueron. Respondí con firmeza. Y te estoy ofreciendo mucho más de lo que tú me ofreciste a mí. Una vida libre, aunque limitada, en lugar de una celda. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. Estrada me miraba como si me viera realmente por primera vez. No como un obstáculo a eliminar, sino como un hombre al que había dañado profundamente y que ahora tenía su destino en las manos. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Tomás respondió por mí. Entonces presentamos todas las pruebas. El escándalo será enorme. La universidad, la política, el sistema judicial, muchas instituciones quedarán manchadas. Y usted, doctor Estrada, probablemente pasará sus últimos años donde el profesor Gallardo pasó los suyos. La decisión no le tomó mucho tiempo. Estrada había construido su carrera sabiendo cuándo ceder para preservar lo esencial. Acepto tus términos, Augusto, dijo finalmente, pero necesito garantías de que una vez cumplidos, todas esas pruebas serán destruidas. Las pruebas permanecerán seguras mientras tú cumplas tu parte, respondí. Considéralas un seguro, no una amenaza. Tomás sacó un documento preescrito de su maletín. Lo habíamos preparado con anticipación, detallando todos los términos del acuerdo. Lo empujó a través del escritorio junto con una pluma. Un acuerdo preliminar, explicó. La versión oficial y legalmente vinculante estará lista mañana para su firma, junto con los documentos para iniciar el proceso de exoneración del profesor Gallardo. Estrada leyó el documento rápidamente. Luego, sin más protestas, firmó. Su mano temblaba ligeramente. Contactaré a Beatriz hoy mismo, dijo, devolviéndonos el documento firmado. No será fácil convencerla. Estoy seguro de que encontrarás la manera, respondí. Siempre has sido persuasivo con ella. Nos levantamos para marcharnos. La reunión había sido más breve y decisiva de lo que cualquiera de nosotros habría imaginado. Al llegar a la puerta, me volví una última vez. Una cosa más, Octavio, dije. Los estudiantes que testificaron falsamente contra mí. Quiero que se les informe que han sido descubiertos,
pero que no enfrentarán consecuencias legales si cooperan con la rectificación de mi caso. Asintió en silencio, derrotado. Salimos de la oficina con la extraña sensación de haber ganado una batalla sin disparar un solo tiro. En los pasillos, algunos estudiantes pasaban apresurados, ajenos al drama que acababa de desarrollarse, ajenos a cómo la verdad y la justicia habían finalmente prevalecido, aunque de forma silenciosa. 3 semanas después, estaba de pie frente al Palacio de Justicia mientras los periodistas se agolpaban a mi alrededor. El juez Ponce, visiblemente incómodo, acababa de anunciar públicamente mi exoneración completa. Las nuevas pruebas, cuidadosamente seleccionadas para no exponer toda la red de corrupción, habían demostrado mi inocencia más allá de toda duda. «¿Cómo se siente después de 12 años de injusticia?», preguntó una reportera, acercando un micrófono a mi rostro. «Vindicado», respondí simplemente. «La verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces tome tiempo». «¿Piensa emprender acciones legales contra quienes lo acusaron falsamente?», insistió otro reportero. Negué con la cabeza. «Solo quiero reconstruir mi vida y usar esta experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. La Fundación Justicia Tardía, que anunciaremos próximamente, se dedicará a revisar casos de posibles condenas injustas». Las preguntas continuaron, pero Tomás, actuando como mi asesor legal, intervino para poner fin a la improvisada conferencia de prensa. Isabela me tomó del brazo y juntos caminamos hacia el auto que nos esperaba, dejando atrás el edificio donde mi pesadilla había comenzado 12 años atrás. «Lo logramos, papá», dijo mi hija, apretando mi mano. «Lo logramos», confirmé. 2 días más tarde, los diarios publicaron la noticia. Octavio Estrada renunciaba a todos sus cargos en la universidad y en diversos consejos directivos por motivos de salud. Beatriz, ahora su esposa, anunciaba simultáneamente su retiro de la vida académica. Se mudarían al extranjero indefinidamente, según declaraciones de su portavoz. La mansión que habían compartido en Las Lomas ya estaba en venta. Sus cuentas bancarias, considerablemente reducidas tras pagar mi compensación, serían inaccesibles desde su exilio autoimpuesto. La caída no había sido pública ni escandalosa, pero era una caída al fin y al cabo. Dolores Quintana me llamó desde un número desconocido. «Lo vi en las noticias, profesor», dijo, su voz temblorosa de emoción. «Por fin se hizo justicia. Gracias a usted», respondí sinceramente. «Sin su valor, sin esas pruebas, nada de esto habría sido posible». «¿Qué pasará con los demás implicados?», preguntó con cautela. «Los políticos, los empresarios». «Por ahora, nada», admití. «Algunas batallas deben lucharse en otro momento, con otras armas. Pero las pruebas permanecen seguras, como un recordatorio silencioso de que la verdad siempre está ahí, esperando». Ella pareció entender. Nos despedimos sabiendo que probablemente nunca volveríamos a hablar, pero unidos por un vínculo invisible, el de haber enfrentado juntos a un sistema corrupto y haber conseguido una pequeña pero significativa victoria. Un mes después, la vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. La Universidad Nacional Autónoma de México me había ofrecido un puesto como profesor emérito, reconociendo implícitamente el error cometido. Acepté, no por necesidad económica, la compensación había sido generosa, sino por el simbolismo de regresar al lugar donde mi vida había sido injustamente interrumpida. Mi primer día de regreso al campus fue emotivo. Algunos viejos colegas me recibieron con abrazos sinceros. Otros, que habían creído en mi culpabilidad o que habían guardado silencio cómplice, evitaban mi mirada. No guardaba rencor. El tiempo en prisión me había enseñado que el resentimiento solo consume a quien lo alberga. Mi primera clase fue en el auditorio principal, lleno hasta la última fila. Estudiantes, profesores y hasta algunos medios habían acudido a escuchar mi conferencia inaugural. Justicia y verdad en tiempos de corrupción. Al subir al podio, miré los rostros expectantes y sentí una emoción que creía perdida para siempre. La pasión por enseñar. La justicia, comencé, no es solo un concepto abstracto que estudiamos en los libros. Es una fuerza viva que, aunque a veces parece dormida, siempre encuentra su camino. Mientras hablaba, recordé todos los momentos oscuros en mi celda, las noches interminables, la desesperación.
Pero también recordé la determinación de Isabela, el apoyo de Tomás, el valor de Dolores. Recordé que incluso en los sistemas más corruptos, existen personas dispuestas a defender la verdad. Beatriz nunca me contactó directamente. La última vez que supe de ella fue a través de una breve nota que llegó a casa de Isabela, sin remitente pero con su inconfundible caligrafía. Lo siento, no espero perdón, solo que sepas que el arrepentimiento me acompañará siempre. No respondí. No había nada que decir. El perdón, como la justicia, toma su propio tiempo. Quizás algún día encontraría en mi corazón la capacidad de perdonar completamente. Por ahora, me bastaba con haber recuperado mi libertad, mi nombre y, sobre todo, mi dignidad. La vida me había dado una segunda oportunidad a los 69 años. Demasiado tarde para muchas cosas, pero a tiempo para las que realmente importaban. Estar presente para Isabela, ayudar a otros injustamente condenados a través de la fundación, y compartir mi experiencia para que la historia no se repitiera. 12 años de mi vida habían sido robados por la traición y la corrupción, pero los años que me quedaban serían vividos con un propósito renovado, con la sabiduría dolorosa pero invaluable que solo quienes han tocado fondo pueden adquirir. Mi nombre es Augusto Gallardo, y esta es mi historia. Una historia de traición, de injusticia, pero también de resistencia y de triunfo final de la verdad. Si algo he aprendido, es que la oscuridad nunca es eterna, y que siempre, siempre, hay motivos para mantener viva la esperanza. Si has vivido alguna injusticia, si sientes que el sistema te ha fallado, no te rindas. La verdad puede tardar, pero siempre encuentra su camino. Y si tienes el poder de ayudar a otros a encontrar justicia, no dudes en hacerlo. A veces, un pequeño acto de valor puede cambiar toda una vida. Si te ha impactado mi historia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más relatos de vida que te harán reflexionar sobre la justicia y el perdón. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para que la verdad salga a la luz.